Bien, pues ya son las 11, horario central de México. Muchas gracias a todos los que están, a los que están aquí en este webinar del mes de agosto, que de cierta forma es la segunda parte del webinar que hicimos el mes pasado de inteligencia artificial, precisamente. Y es que al final el tema es realmente tan extenso que si hubiéramos cubierto todo lo que queremos cubrir, terminar de cubrir en este webinar, pues realmente el webinar pasado nos hubiera quedado larguísimo. De todos modos, en la invitación que enviamos a sus correos, ahí tienen la grabación del webinar en caso de que no hayan podido asistir. Veo en la lista algunos nombres que recuerdo que sí estuvieron el mes pasado, veo también otros que me parece que son nuevos. Igual, no se preocupen, para los que ya estuvieron, voy a hacer un recap para que recuerden como los puntos más importantes del webinar anterior, y para los que no estuvieron, pues también estos mismos puntos va a estar todo como muy resumido, y en caso de que ustedes quieran indagar más en esto, pues pueden irse a la grabación, la cual también les vamos a compartir cuando compartamos la grabación de este webinar. Entonces, normalmente siempre grabamos todos nuestros webinars, los subimos a YouTube y el día siguiente los mandamos a todos los asistentes y ahí, bueno, van a poder tener acceso a la grabación y a otros recursos a los cuales hagamos referencia a lo largo de este webinar. Pero bueno, una vez más, muchas gracias por estar aquí. Yo soy Juan Carlos Rodríguez, soy parte del equipo comercial de Teamware y me está acompañando Claudio López del equipo de ingeniería, que precisamente nos va a estar ayudando con una demostración de Profound AI, que es justo el producto o el software con el que vamos a estar haciendo todos estos desarrollos de inteligencia artificial dentro del IBMI. Pero bueno, antes que nada, como ya platiqué, lo importante es hacer una recapitulación o tocar los puntos más importantes del webinar pasado para que en caso de que quieran indagar, puedan ver la grabación y bueno, también para refrescar los que ya supieron. Pero lo que hablamos y que al final es lo más importante al momento de querer planear estos proyectos de inteligencia artificial en el mundo del IBMI es, y bueno, en el mundo empresarial en general, esto aplica para todos, es encontrar realmente un objetivo claro por el cual vamos a implementar esta inteligencia artificial, porque no se trata realmente de implementarlo nada más porque es la moda o es la nueva tecnología que hay que adoptar, sino que hay que hacer proyectos con sentido, encontrar objetivos claros antes de preocuparnos por la parte técnica, porque la realidad es que la parte técnica está bastante simplificada. O sea, lo único que necesitamos es un proveedor de inteligencia artificial y una herramienta como lo es Profound AI. O sea, digamos que no tenemos barreras tecnológicas para comenzar a utilizar inteligencia artificial en nuestro IBMI. Es algo bastante sencillo, pero la clave es decir, ok, una vez que tengo estas herramientas, necesito utilizarlas de manera efectiva para que generen un impacto en mi operación del día a día, que al final no sea simplemente una tecnología que se ve bonita y pues que no tenga ningún objetivo claro, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que platicamos en el webinar anterior. Y por otro lado, un punto que es muy importante es tener presente el flujo de la información entre nuestros proveedores de inteligencia artificial, llámese OpenAI, Google, Anthropic o quien sea, con nuestra información o nuestros sistemas IBMI, ¿ok? Hay que tener muy presente que todo lo que nosotros trabajemos con esa inteligencia artificial va a salir de nuestros sistemas como tal. Esa información viaja hacia la nube de este proveedor de IA, digamos que es OpenAI, o sea, toda la información que esté involucrada en lo que le pidamos va a viajar hacia la nube de este proveedor. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Al final, tener presente para aquellos que están involucrados principalmente en empresas que son altamente reguladas, pueden ser bancos, instituciones financieras en general, aseguradoras, farmacéuticas, que tienen una gran cantidad de regulaciones. Hay que tener ojo con eso porque al final va a haber tránsito de datos y eso hay que tenerlo presente. Obviamente, estos proveedores de inteligencia artificial tienen políticas de seguridad muy fuertes también. O sea, estamos hablando de empresas grandes, como lo puede ser Google, como lo es OpenAI, etcétera. Sin embargo, nunca está de más tener presente que la información que viaja hacia ellos sale de nuestros premises o de nuestros sistemas al final, ¿no? Entonces hay que tenerlo muy presente. Y también en el webinar anterior hablamos sobre que es necesario mantener estos
estas medidas de seguridad tradicionales, por decirlo de alguna forma, en donde ciframos, tokenizamos, anonimizamos, dependiendo del contexto de la aplicación, para poder tener esa garantía de que los datos, de que ya sea que se filtren o el bot los da sin tener que darlos, se van cifrados y no tienen ningún valor. Entonces, siempre es necesario como reforzar esa información para asegurarnos de que estemos blindados, digamos, en temas de seguridad. Entonces, ese punto es muy importante y por eso lo agrego en esta parte de recapitulación del webinar anterior. Y lo último que hicimos es que creamos un bot directamente con Profound AI, y este bot era un agente inteligente que básicamente tenía capacidades CRUD. O sea, create, read, update, delete. O sea, para poder crear, leer, modificar y eliminar registros en las bases de datos DB2 del IBMI. Y al final, pues, quedó siendo un poco como un bot únicamente como para consultas, lo cual puede sumar mucho valor en cuanto a la interacción que tienen nuestros usuarios finales, ya que en lugar de estar haciendo un proceso, por ejemplo, para acceder a una orden de compra o acceder a algún dato en particular, en lugar de seguir algún proceso por pantallas verdes de comandos y demás para obtener un dato, simplemente se lo pregunta al bot inteligente y este agente le regresa la información, ¿no? Entonces, eso es al final lo que hicimos. Hicimos también la capacidad de que pueda agregar y eliminar registros de la base de datos, pero al final hasta ahí llegó el bot que hicimos en el webinar pasado. Y en lo que queremos es que, además de que este agente pues mantenga sus capacidades CRUD, también tenga la posibilidad de ejecutar rutinas que con base en ciertas reglas, pues se ejecuten estas rutinas y se automaticen algunas actividades, digamos, que podrían ser sencillas, pero que son manuales y que implican algún tiempo de alguna persona, ¿no? Entonces, eso es a lo que queremos llegar el día de hoy, mostrarles cómo funciona, cómo se configura y al final también para que ustedes tengan o puedan irse generando algunas ideas de cómo ustedes podrían aplicar inteligencia artificial de manera inteligente en su operación del día a día en el IBMI. Pero bueno, de acá me paso a platicarles un poco sobre Profound AI, que a resumidas cuentas es una solución que les va a ayudar para hacer una integración muy sencilla de la inteligencia artificial en su IBMI, porque es una aplicación que les permite hacer estos agentes inteligentes. Es una solución low code en la que básicamente requieren muy poco o prácticamente nada conocimiento de programación. Obviamente, bueno, sí necesitas algo, pero en general lo puedes hacer de manera muy sencilla, en cuestión de minutos. Puedes empezar con tu agente de inteligencia artificial y esta solución vive dentro del IBMI. O sea, no es necesario que tú saques la información hacia un data lake o hacia alguna nube de algún otro proveedor para poder interactuar con la inteligencia artificial, sino que directamente en tu IBMI interactúa con tus bases de datos, con tus spools, con tus archivos, con lo que tienes ahí, ¿no? Entonces, no es necesario replicar o sacar los datos de tu IBMI. Por otro lado, pues también la solución le llaman como agnóstica, que al final puede trabajar con cualquier proveedor de inteligencia artificial, ya sea ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek, lo que ustedes quieran. Profound AI puede trabajar con eso. Y lo que nosotros encontramos muy interesante y que al final es lo que nos vamos a enfocar en la demostración a continuación, es la capacidad de poder ejecutar estas rutinas con base en ciertas condiciones, que es justo lo que vamos a mostrar, porque Profound tiene la capacidad de poder utilizar los programas que ya tienes existentes en tu RPG, en CL, en COBOL, lo que ya tengas, todos esos procesos en pantallas verdes. Profound va a tener la posibilidad de interactuar, ejecutar esas mismas aplicaciones para poder sumar valor y poder meterlas en estos flujos de automatización que se pueden lograr con un agente inteligente de inteligencia artificial. Valga un poco la redundancia. Pero bueno, avanzando ya al caso de uso y lo que vamos a estar viendo en la demo es que estamos en un escenario en donde digamos que es un equipo de ventas. El equipo de ventas registra las ventas por medio de un chatbot, por medio del agente inteligente que hicimos en el webinar anterior, el agente CRUD, el que mencionaba. Este bot lo que va a hacer, va a insertar esa venta en la base de datos de ventas, y lo que va a hacer también la inteligencia artificial es validar junto con esa base de datos de ventas y la base de datos de usuarios, va a validar de usuarios sería base de datos de clientes, va a validar
las ventas acumuladas del cliente, o sea, cuánto ha comprado el cliente, y si excede cierto monto de ventas hacia nosotros, se va a hacer un cambio de que ese cliente va a dejar de ser un cliente ocasional y va a pasar a un cliente frecuente. Entonces, al pasar esa etiqueta en ese cliente y cambiarle como el estatus, pues se aplican descuentos, es un cliente que vale más para nosotros y pues es un proceso que se hizo totalmente automático, ¿no? Al final estamos buscando de mostrar un proceso, digamos, relativamente sencillo de entender, de cómo funciona, y al final también lo que se hace es que el bot va a poder enviar correos para notificar que se hicieron, así como este cliente registró su venta número tal y pues pasa a ser cliente premium o lo que sea, ¿no? Y esto es importante poder utilizarlo para el momento en el que nosotros queramos hacer nuestros procesos de automatización. Podemos hacer que en lugar de que la inteligencia artificial haga los cambios, simplemente nos notifique que se necesita hacer un cambio, ¿no? Y de esa forma podemos ir calibrando de que la inteligencia artificial va entendiendo lo que le vamos pidiendo y va entendiendo el proceso. Pero bueno, algo importante que se me olvidó mencionar sobre Profound es que actualmente, bueno, y es algo que lo recomendamos mucho, es que actualmente es posible descargar Profound AI sin ningún costo. O sea, ustedes lo pueden descargar en el link que está ahí abajo. No se preocupen, no tienen que anotarlo ni nada. Cuando les mande la grabación, ustedes les vamos a poner los links y todo para que puedan descargarlo. Y ustedes van a poder descargar Profound AI y van a tener todas las capacidades de la herramienta. Obviamente tiene como un soporte limitado, el tema de actualizaciones y demás, pues eso ya es otra historia, pero al final lo que les da es la posibilidad de comenzar a explorar sin tener que hacer una inversión grande, ¿no? O sea, no necesitan estar comprando una solución muy cara o haciendo una inversión cara para algo en lo que tal vez no están seguros de saber cómo lo van a utilizar. Entonces, aquí este link se los vamos a compartir mañana y también hasta el final del webinar, cuando se acabe el webinar, van a ser redirigidos hacia esta landing page en donde van a poder bajar el, el programa y su licencia gratuita. Y pues nada, es recomendable hacerlo porque también Profound tiene los planes de eventualmente ya no ofrecerlo de manera gratuita. Pero bueno, eso para que lo tengan presente y la recomendación es que lo bajen. Están todos los manuales ahí, pero si necesitan ayuda, obviamente nos pueden contactar y con mucho gusto los podemos ayudar. Pero bueno, ahora sí, retomando el tema de la demo. Primero lo que va a hacer Claudio va a mostrarles todo lo que les mencioné y va a mostrar como el resultado final. Y tratando de hacer esto un poco más interactivo, antes de que Claudio proceda a mostrarles cómo se hace con Profound AI, vamos a hacer una especie de Q&A Express en donde ustedes puedan ir poniendo algunas preguntas de cómo se hace esto, cómo se hace el otro, para que con base en esas preguntas tal vez nosotros podamos enfocar algunas explicaciones y no tener que repetir algunas cosas al final en la sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Entonces, conforme vayan viendo el proceso, vayan pensando en las preguntas que quieren hacer de cómo se hacen. Antes de que empecemos a hacerlo como tal, revisamos esas preguntas. Si hay preguntas, si no hay preguntas, pues simplemente lo hacemos como teníamos en mente. Y bueno, hasta acá espero que, bueno, si tienen dudas, en la parte de abajo ahí tienen el botón de preguntas y respuestas. Y pues cualquier cosa ahí, escriben y lo revisamos. Pero bueno, Claudio, ¿ya andas por ahí? ¿Qué tal, Juan? Sí, todo listo por aquí. Buen día a todo el mundo. Entonces, vamos a empezar con esta demostración. Voy a presentar mi pantalla. Sí, Em, Listo. Ahí, no sé si ya se está viendo. ya la vemos. Ok. Bueno, aquí estamos en nuestra pantalla verde, simplemente para mostrar las bases de datos con las que vamos a trabajar. Primero que nada, vamos a utilizar vamos a ver aquí la tabla de clientes y vamos a tomar un cliente para hacer pues nuestra prueba, ¿no? Nuestra rutina. Vamos a utilizar primero este que es el más fácil de ver, Alex Ávila. Vamos a ver que tiene este cliente con sus datos, su dirección, etcétera, y que hasta acá podemos ver cómo tiene como tipo de cliente ocasional, ¿ok? Porque no ha efectuado muchas compras. De hecho, si quieren, pues las podemos listar aquí desde la misma tabla de nuestras ventas. Simplemente vamos a poner y de cliente es igual a
el ID que acabamos de tomar, que sería el de Alex. Ok, y aquí podemos ver, pues que efectivamente, ¿no? Las ventas que ha realizado, o bueno, las compras que ha realizado, pues realmente están muy por debajo de lo que nosotros vamos a considerar un cliente premium, que va a ser pues una suma de ventas superior al millón, ¿no? De dólares en este caso. Entonces, bueno, vamos a ir ya directamente a nuestro Profound. ¿Ok? Este es el mismo chatbot que estábamos utilizando en ocasiones pasadas y entonces vamos a decirle aquí que vamos a registrar una nueva orden. Vamos a esperar a que conteste. Y aquí nos va a decir pues los elementos que necesita para poder ayudarnos a registrar esta nueva orden, ¿no? Entonces vamos a darle una ID. Vamos a decirle que la ID va a ser Webinar Teamwork 2025 y 11, por ejemplo. Que el ID de cliente es precisamente el que acabamos de copiar. Y el valor de la venta, vamos a darle que fue de 1 millón. Ay, perdón. ¿Ah? Entonces le vamos a dar ahí nuestros datos. La IA se va a encargar de interpretarlos y de insertar nuestro nuevo registro. Vamos a esperar tantito. Bueno, y creo que sí se alcanzó a ver en mi pantalla cómo ya me llegó incluso el correo de que ya terminó con el proceso. Aquí sigue pensando para darnos la respuesta, pero simplemente es una confirmación, ¿no? La nueva orden es esta, ha sido registrada exitosamente por el cliente tal y con una venta de 1000, ¿no? Entonces vamos a checar primero nuestras ventas. Aquí vemos que ya está registrada la nueva orden. Vamos a la cantidad, pues aquí está lo que acabamos de insertar. Ahora obviamente va a superar el millón, porque ya todas las que tenía y pues la que acabamos de insertar. Y si nos vamos a nuestra tabla de clientes una vez más, en la misma fila de Alex, vamos a ver que efectivamente, ¿no? Nuestro tipo de cliente ya cambió a Premium y que incluso nuestro correo ya nos llegó de parte de nuestro administrador, pues precisamente, ¿no? Que el cliente con la ID que acabamos de especificar se hizo Premium, nos va a mostrar los datos del cliente, en este caso la ID. Acaba de realizar una compra por un valor de tanto, superando el millón en su historial, ¿no? Que pues sería la notificación que nosotros estábamos esperando para confirmar que precisamente pues este cliente se hizo Premium. Ajá. Entonces, pues esta sería un poco la funcionalidad que nos permite hacer este chatbot, una de sus virtudes adicionales a las que exploramos el webinar pasado. Y pues listo, Juan, creo que podemos empezar con las preguntas, si es que hay ahí alguna cuestión. Sí, demos un minuto. Están... Bien, demos un minuto. Esta es como la demostración de la automatización, vamos a llamarle, ¿no? Digamos que es algo bastante rápido. Y ahorita vamos a proceder a hacerlo para que vean lo sencillo que se puede hacer con Profound AI. Entonces, sí, ya llegó una pregunta. Bueno, si tienen preguntas antes de empezar a ver cómo se hace, este es el momento de hacerlas. Acá tenemos una, dice, ¿se puede personalizar la plantilla del correo? O sea, el diseño del correo que te llegó, ¿ves que te llegó como texto plano? Sí, sí. Sí, de hecho, desde aquí, desde las mismas rutinas donde vamos a nosotros especializar en lo que queremos hacer, vamos a irnos aquí a nuestra rutina de registrar orden, que es donde está pues toda la lógica. Y aquí en el paso de mandar email, nosotros podemos estipular exactamente el formato que nosotros queramos poner. Si podemos, atención aquí, no sé si se alcanza a ver, lo voy a aumentar un poquito. Aquí en esta ventana tenemos pues todas las configuraciones y aquí vamos a poder personalizar nuestro correo como nosotros pues mejor nos parezca. Si vemos, tiene
tiene el atributo de ser HTML, como pues escriben la mayoría de correos, y entonces aquí a través de cualquier tipo de propiedad lo podríamos modificar y añadirle cualquier propiedad web que esté pues disponible en HTML, ¿no? Entonces sí, es completamente personalizable la plantilla del correo. Ok, acá llegó otra, dice, ¿cómo se conecta este bot con estas rutinas para que un usuario final pueda pedirle enviarme un reporte y llegue por correo? Bueno, me imagino es parte de lo que vas a mostrar ahora, ¿no? Sí, bueno, es como parte del proceso, pero pues sí, básicamente Profound lo que hace es que a través de la creación de las rutinas, pues tú puedes especificar el nombre de una rutina, le das una pequeña descripción para que el programa interprete, la IA interprete a qué se está refiriendo el usuario en el momento en que le da o le pregunta una acción específica aquí. Y pues simplemente eso hace la interpretación del lenguaje natural y en el momento en que tú le das alguna de estas instrucciones que ya tenemos registradas como rutina, pues el bot va a interpretar y va a empezar a ejecutar estos pasos, ¿no? De forma automática. Perfecto. Hay otra que dice que sí hay límites de rutinas, que si se pueden usar en miles de registros o solo para operaciones simples. Ajá. En este caso, tenemos que recordar que pues, este tipo de interacciones con chatbots no están pensadas a lo mejor para hacer este tipo de grandes consultas, hablando ya de a lo mejor miles o cientos de miles de registros, pero sí tenemos la opción, por ejemplo, de recuperar pues más de un registro, ¿no? Eso es obviamente todavía utilizando low code y SQL. El mismo Profound nos da esta opción de recoger toda una set de datos específicos de la tabla que nosotros queramos con una condición específica y lo único que hay que tener en cuenta pues es que va a ser hay que tener muy bien especificado qué tantos registros se quieren recuperar. De hecho, pues miren, sí, voy a hacer un poquito más del proceso. Aquí para que salga cuántos récords nosotros queremos traer con esa consulta y pues obviamente estar conscientes de que entre más récords nosotros le pidamos a recoger a Profound, más récords va a tener, más tokens va a tener que utilizar pues nuestro asistente de inteligencia artificial para contestarnos, ¿no? Entonces, sí, sí se podría, pero pues tener en cuenta ese tipo de cosas, ¿no? El consumo, ok. Ujú. Tenemos dos respuestas, dos preguntas más, pero creo que esas van un poco más bien al final. Creo que ahora sí ya puedes, más bien empezar a mostrar cómo se hace. Y las preguntas que tengo aquí las respondo al final porque están un poco relacionadas con otro aspecto. Ok, perfecto. Entonces, bueno, en el tema de cómo podemos lograr que nuestro chatbot haga todos estos pasos, pues como comentaba anteriormente, ¿no? Tenemos aquí un panel en la parte derecha de la pantalla donde vamos a tener estas tres opciones, ¿no? Agente, rutinas y data access. Hasta ahora en los webinars solamente habíamos explorado estas dos pestañas, ¿no? Agent y data access, que es precisamente pues donde diseñas tu agente, lo que va a ver el usuario, y la parte del acceso a las bases de datos, ¿no? ¿Qué columnas quieres que consulte o que pueda acceder este chatbot? En el caso de las rutinas, pues simplemente vamos a tener esta interfaz que va a ser exactamente la misma y se va a regir bajo los mismos preceptos que pues la herramienta de Profound.js, ¿no? Misma filosofía de low code. Y aquí pues simplemente vamos a poder estructurar todo lo que nosotros podamos y se nos ocurra hacer con programación pues Node.js, aquí, ¿no? A través de ya sea los pasos predefinidos que te da Profound o pues misma programación, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos hacer la conversión. Este es uno de mis pasos, el de hacer el update. Y si le damos aquí en este eh, botoncito de JS, pues nos va a mostrar cómo se haría, ¿no? Cómo lo podremos estructurar desde código que puede interpretar Profound. Entonces, bueno, para crear estas rutinas, basta con hacer clic en este icono de más. Aquí nos va a crear nuestra rutina desde cero. El nombre que nosotros le pongamos
En este caso sí va a ser un poco más importante porque todas estas van a ser pistas que va a estar utilizando el agente de inteligencia artificial para poder guiarse y entender lo que le estamos diciendo. Y entonces aquí pues sí conviene ser un poco más descriptivos, ¿no? En este caso vamos a hacer, por ejemplo, la de actualizar un producto otra vez, o bueno, actualizar un cliente, vamos a poner, ¿no? Aquí podemos definir si esta rutina va a ser privada, es decir, si solamente el usuario que le está creando va a ser el que puede invocarla después cuando se esté utilizando el chatbot. En este caso lo vamos a dejar así. En el tema de la descripción, vamos a hacer también un poco la descripción de lo que va a ser la rutina, valga la redundancia, y vamos a simplemente decirle que se encarga de usar datos de un cliente. ¿Ok? Entonces, si se fijaron anteriormente en la explicación, en el momento en que yo le dije a la IA que yo quería registrar una rutina, me empezó a pedir ciertos parámetros. Estos parámetros los define uno mismo, el que crea la rutina, aquí en los inputs, y pues se deben corresponder con el formato y el tipo de datos que nosotros esperamos recoger y que nosotros esperamos pues insertar en la base de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos poner identificador de cliente, un dato tipo string. Podemos definir si es un dato opcional o no, si es un array de datos o no. En este caso le vamos a poner que es required. Le vamos a dar un ejemplo de el tipo de cadena que nosotros esperamos recibir. Por ejemplo, aquí, pues, identificador de cliente, nosotros lo tenemos estructurado en nuestra base como las dos primeras iniciales de un nombre. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, DD. Y luego la fecha de registro, ¿no? Que en este caso sería 25, perdón, 25.8, por ejemplo, ¿no? O simplemente, pues, ponerle algo, aunque no sean los mismos números o la misma secuencia de números, sí es importante que conserve, pues, más o menos la longitud y el formato general, ¿no? Aquí la descripción puede ser un poquito más vago, pero pues vamos a especificarlo un poquito más. Es simplemente el identificador único del cliente, ¿no? Vamos a hacer este y el nombre, por ejemplo. Le ponemos que también es required. Es también el tipo string. Vamos a ponerle, por ejemplo, Claudio López, que es algo que vamos a recibir. Y es nombre. Y aquí, entonces, estos dos datos de input ya no los va a pedir el chat en el momento en que nosotros le pidamos esta rutina, ¿no? Le pidamos actualizar un cliente. Entonces, bueno, aquí vamos a iniciar con nuestra programación low code como tal. Le vamos a dar clic en Add Step. Vamos a buscar aquí los plugins que nos ofrece pues, de forma predeterminada Profound. Vamos a elegir el de Database y vamos a darle en Update. Bueno, tenemos estas dos opciones, pero vamos a utilizar esta de Update que simplemente va a elegir esa. Perdón, va a hacer esa acción. Vamos a hacerlo sobre nuestra tabla de clientes. ¿Okay? Aquí vamos a seleccionar la criteria que nosotros queremos utilizar para pues saber qué cliente es el que nosotros queremos modificar. ¿Okay? Que va a ser en este caso pues el ID para utilizarlo como identificador general. Y aquí nos va a pedir contra qué de los datos que nosotros estamos ingresando queremos compararlo para pues precisamente hacer como ese match, ¿no? con la base de datos, con ese registro específico. Entonces aquí le vamos a dar que le queremos hacer match con el identificador de cliente, de dónde van a venir los records. Le vamos a dar aquí en especificar que son aquí los que nosotros queremos actualizar. Entonces, en este caso, como vamos a utilizar el mismo identificador, no vamos a ponerle nada aquí en el ID y solamente vamos a utilizar el de nombre. Aquí con lo mismo, el nombre que nosotros le vamos a dar desde el chatbot. Y aquí, pues, capturar resultados es más como si pudiéramos hacer algún tipo de proceso de debugging o algo así. Podemos establecer también una variable de output y establecerla aquí, ¿no? Entonces, bueno, en este caso no lo vamos a hacer. Y con estos simples pasos vamos a tener más que suficiente para poder hacer pues esta acción, ¿no? En nuestra base de datos. Entonces vamos a dar aquí en salvar. Nos vamos a regresar a nuestro agente y le vamos a dar aquí
que quiero actualizar un cliente. El identificador del cliente y el nuevo nombre que deseamos asignar. Entonces aquí vamos a poner que ese es el ID y el nombre ahora va a ser Alejandro Alexis, por ejemplo. Vamos a darle y pues esto sería básicamente todo lo que nosotros tenemos que hacer para establecer una nueva rutina y que surta estos cambios, ¿no? Um, aquí la pantalla verde. Ajá. A veces también le pasa esto a la IA. Aquí ya tenemos el nombre actualizado, pero a veces la IA como que por algún motivo dice que hay un error o alguna cosa así. Esto lo podemos especificar un poquito más aquí en la guidance, que no muestre este tipo de cosas o que se asegure de que pues están hechos los cambios y no está mostrando esta información incorrecta. Pero pues bueno, aquí podemos ver cómo el cambio se efectuó de manera correcta y pues son cositas que habría que refinar, ¿no? En el momento de darle una guidance más correcta a la IA. Y pues listo, Juan, creo que es el proceso. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Claudio. Bien, ahora podemos ir, bueno, si tienen más preguntas, este es el momento de hacerlas. Por ahora voy a responder o vamos a responder las preguntas que hicieron hace un momento que no estaban tan directamente relacionadas con la demo. Y la primera de esas dice que si, bueno, pregunta que si con estas herramientas podemos revisar archivos fuentes en el IBMI. Y creo que esta pregunta es muy interesante porque con esta herramienta no es posible revisar las fuentes de los programas del IBMI. Sin embargo, hay otra herramienta que se llama Arcad Discover que tiene un enfoque más para desarrolladores. Ajá. Esta herramienta que se llama Arcad Discover con inteligencia artificial precisamente lee las fuentes y pues al final con lenguaje natural te puede explicar como la arquitectura y en general te puede explicar el programa y los diferentes elementos que hay, la arquitectura de las bases de datos y demás, pero es otra herramienta que está más enfocada hacia la parte de desarrolladores. Profound AI está más enfocado un poco como hacia el usuario final, probablemente es el que no es tan técnico y que al final ayuda a tener una mejor accesibilidad hacia la información del IDMI, ¿no? O sea, que en lugar de que tenga que ir con un proceso de pantallas verdes, simplemente pueda lanzarle una pregunta a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial le, le, le responde con el dato que busca. A ver, tenemos otra pregunta que dice, finalmente, ¿salen o no los datos de nuestro AS400? Ok, tal vez esto pudo haber sonado un poco confuso cuando lo expliqué hace un momento, pero cuando nosotros interactuamos con un modelo de inteligencia artificial, o sea, cuando estamos usando inteligencia artificial, lo que hace Profound.js es que lo que tú mandes en esa consulta, Profound.js va a armar un JSON y ese JSON se lo va a mandar hacia la nube del proveedor de inteligencia artificial. O sea, esa información que tú mandas, que tú solicitas, en este caso, en el caso de que mostró Claudio, pues al final es la información de la venta del cliente. O sea, eso es lo que va a viajar hacia la nube del proveedor de inteligencia artificial. Pero no es como que la inteligencia artificial tenga un bot o algo que esté por ahí merodeando en nuestro sistema, viendo nuestros archivos y así, sino que Profound AI va a mandar por medio de una API, va a mandar esta información, el proveedor de IA va a tener esa información y la regresa ya con el resultado. Y
creo que se pudo haber confundido un poco porque dije que se puede implementar inteligencia artificial de manera nativa sin necesidad de migrar tus datos hacia un data lake. Creo que ahí estuvo la confusión. Pero a lo que me refería con que Profound AI trabaja dentro del IBMI se refiere a que realmente solamente va a haber una comunicación entre el proveedor de IA y tu sistema de IBMI. O sea, no involucras, o sea, no tienes que migrar tu operación ni migrar nada hacia otro sistema, y es de los beneficios de Profound AI, que al final trabaja con información del IBMI y trabaja dentro, ¿no? Sin necesidad de sacar nada. A ver, acá preguntan, ¿cuáles son los requisitos para ejecutar la IA en el iSeries? O sea, los requisitos como tal no son muy complejos, pero, o sea, digamos que en sistema operativo, diría que desde 7.2, 7.3 para adelante no hay ningún tema. Pero lo que es muy importante tener presente es que Profound AI funciona con Node.js, entonces hay que tener Node.js instalado en nuestro IBMI, ¿no? Node.js es este lenguaje de backend, es open source y bueno, con tenerlo en nuestro sistema sería suficiente. Preguntan, ¿qué costos aproximados podría tener? Ok. Hablar de costos es un poco complicado porque, o sea, Profound AI lo pueden descargar, lo pueden utilizar y no tiene ningún costo por ahora. Ajá, eso puede cambiar en semanas o meses, pero por ahora lo pueden descargar y no tiene lo pueden utilizar sin ningún costo. Lo que sí tendría un costo es su proveedor de inteligencia artificial. O sea, digamos que ustedes abren su cuenta, por decirlo de alguna forma, con OpenAI para utilizar ChatGPT. Y esa cuenta le tienes que o sea, le depositas como dinero y la inteligencia artificial como consume tokens con base en las consultas que tú le hagas. Ajá, o sea, entre más complejas las consultas, entre más información interactúes, más tokens va a estar utilizando, ¿no? Y también, entre más inteligente sea la respuesta que necesites, que quieres que te regrese la inteligencia artificial, pues entonces vas a tener que usar un modelo más avanzado que al final puede elevar el consumo de los tokens. Pero en general pueden hacerlo con una inversión prácticamente únicamente de tiempo, porque como mencionaba, con Profound AI lo pueden instalar ahora, lo pueden instalar gratis. Y también hay algunos modelos de inteligencia artificial que pueden utilizar de manera gratis que no son precisamente los más avanzados, pero para comenzar a hacer sus primeros experimentos y empezar a probar sus primeras, digamos, sus pininos en inteligencia artificial en el IBMI, o sea, pueden hacerlo con una inversión prácticamente solamente de tiempo, de dedicación y de cabeza para decir, ok, este proceso sí se puede mejorar o yo qué sé, ¿no? Pero bueno, o sea, realmente se puede hacer con una inversión prácticamente mínima. Bien, creo que ya no tenemos más preguntas. Hasta ahora no han llegado más. Pero bueno, les recuerdo que el webinar queda grabado y se los compartimos entre hoy en la tarde y mañana. Y también les vamos a compartir la grabación del webinar anterior, en donde tocamos otros temas, los que hablamos precisamente en la recapitulación, por si quieren indagar más en esos puntos. Y también les voy a compartir el link desde donde ustedes pueden descargar Profound AI. Pero de todos modos, cuando se acabe el webinar, automáticamente van a redirigirse hacia el link donde ustedes pueden bajar Profound AI. Ahí están todos los manuales, hay videos, hay tutoriales, todo está en inglés, pero bueno, igual si tienen cualquier duda o cualquier comentario, lo que sea, obviamente nos contactan y nosotros con mucho gusto los podemos ayudar a instalar, a configurar Profound AI y poder explicarles o guiarles un poco sobre el proceso que hay para elegir el proveedor de IA y conectarlo con Profound AI. Pero bueno, hasta acá el webinar. Ya saben, cualquier cosa estamos a disposición. Todos los canales están abiertos. Muchas gracias por asistir y esperamos verlos en el webinar del próximo mes. Y por ahora, bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias.